En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Bien, este es el último parte de guerra con el que se pone fin al conflicto militar de la guerra civil que ya vimos en los vídeos anteriores, ¿no? Se abre ahora pues, un periodo de la historia de España en el que la figura de Franco va a construir alrededor de él, ¿no? Pues todo un sistema político y social que vamos a denominar franquismo. Bien, se ha discutido mucho sobre si este régimen es un régimen fascista o no, sobre su carácter. No voy a entrar yo en esta polémica ahora, en este vídeo breve, sino que simplemente decir que evidentemente es una dictadura personal, que suprime derechos y libertades, ¿verdad? Y que no tiene una ideología muy elaborada. En este primer vídeo del franquismo pues voy a hablar de la implantación del nuevo Estado. Esto Franco pues, lo lleva a cabo a través de una estructura jurídica que se levanta a través de 7 leyes fundamentales. Primero de todo, decir que él mismo en su figura acapara todos los poderes, en ese título que dijimos del generalísimo de todos los ejércitos, el jefe del Estado, jefe del gobierno, jefe del partido único, casi recordamos su carácter sacro, ¿no? Sagrado, donde decía que era, lo ponía incluso en las monedas de la época, ¿verdad? En las pesetas, que era caudillo por la gracia de Dios. Se lleva a cabo una exaltación, evidentemente, de la personalidad de Franco, algo que hemos visto o que se ve en cualquiera de los regímenes totalitarios. Y bueno, estas leyes fundamentales de las que estoy hablando, pues sería la primera, la que ya dijimos, o de esta ya hablamos en el tema anterior, porque se da sin acabar la guerra, durante la guerra, que es el Foro del Trabajo, ¿no? Que ya lo vimos en abril del 38 y que organiza pues todo este entramado del sindicalismo vertical, ¿no? Y del nacionalsindicalismo que ya explicamos en el vídeo anterior, ¿no? Ya, sindicalismo único dirigido por la Falange, donde se agrupan los obreros y los patronos por ramas de producción, con un lema significativo, ¿no? Que era unidad, totalidad y jerarquía. Por supuesto, pues no se contempla el derecho a la huelga, de hecho se persigue como delito de lesa patria y de sedición. Habrá despido libre y bueno, y así se va conformando la Organización Sindical Española, la OSI. La segunda ley fundamental sería la Ley Constitutiva de Cortes de 1942, pues, que establece unas cortes en teoría representativas, de ahí 424 escaños, pues de prohombres del régimen nombrados por Franco, ¿no? Y que evidentemente pues, solo tienen un carácter consultivo. Este sistema pues, se va a denominar democracia orgánica, por diferenciarla de esas democracias donde existen los partidos políticos y los derechos individuales, ¿no? Digamos que ahí vemos cómo se sigue ese juego que muchas veces se da en política de esa perversión del lenguaje para diferenciar y bueno, en este caso para defender que tu democracia, la democracia que tú estás aplicando es mejor que las otras, que esto el régimen franquista lo va a defender a lo largo de los años, ¿no? Esa democracia orgánica como mejor democracia que esas democracias occidentales que existían y se iban a dar luego en Europa. Bien, la tercera ley fundamental sería el Foro de los Españoles en 1945, que ahí se desarrollan lo que iban a ser los derechos de los españoles de esos años, y se establece también la confesionalidad del Estado. De ese mismo año tenemos otra ley que es la ley del referéndum nacional, que va a permitir someter a la consulta pues, las decisiones que el gobierno o las cortes vayan a poner un poco para refrendar, ¿no? Acciones importantes del gobierno pues para sacar luego esos apoyos máximos del 90 y tantos %, siempre como prueba de esa participación y de ese apoyo del pueblo al gobierno, ¿verdad? En el 47 se va a aprobar la ley de sucesión, que define España como un reino, que es por lo tanto un reino sujeto a los principios del movimiento. Ya entraré a explicar un poco más adelante esta ley fundamental. En 1958 se aprueba la ley de principios del movimiento nacional, que bueno, va a asumir las ideas falangistas. En realidad va a dejar a la Falange un poco en segundo plano, ya veremos por qué y qué es lo que ocurre en los años 50 para que esto se dé. Entonces lo iré desglosando un poco más adelante. Y nos quedaría, la siguiente ley fundamental que habría que citar sería
y que completaría estas 7 leyes sería la Ley Orgánica del Estado del 67, que también hablaré de ella más adelante. Bien, después de este ordenamiento jurídico que va a conformar los inicios sobre los que se va a basar jurídicamente el Estado franquista, pues vamos a hablar un poco de las bases ideológicas, ¿no? Esas bases, esos mimbres en los que Franco se va a fundamentar, que van a ser pues esas familias que van a apoyar el régimen construido en este momento, ¿no? La primera, lógicamente, pues va a ser el ejército, que siempre fue fiel a Franco, y aquí citar un poco cómo los tribunales militares van a tener jurisdicción en delitos políticos, ¿no? Y ojo, aquí importante, interesante destacar que vamos a tener estado de guerra mucho más allá después de que se acabe la guerra. Vamos a tener el estado de guerra en España, se mantiene hasta 1948, ni más ni menos, casi 10 años después de terminado de ese último parte de guerra con el que empezábamos el vídeo. Bien, la segunda familia en la que se va a apoyar Franco va a ser la Iglesia, que pondrá pues, bueno, las bases del nacionalcatolicismo, ¿no? Que pone eso, el control de la institución en ámbitos tan importantes como la educación y por supuesto la moral social, ¿no? Van a surgir aquí organizaciones laicas que participarán pues, de forma muy importante y relevante en las labores del Estado, como va a ser la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, la ACPN, y luego ya veremos la relevancia que también tiene, por ejemplo, la prelatura del Opus Dei, ¿no? Esa prelatura que Escrivá de Balaguer fundó ya en época de Primo de Rivera, en el año 28, y que vamos a ver que tomará gran relevancia en los gobiernos tecnócratas posteriormente, ¿no? Bien, también es verdad que es de justicia hablar que también dentro de la Iglesia van a surgir organizaciones como la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, nacida en principio para evangelizar al mundo obrero en la moral católica, y también su rama juvenil, la JOC, la Juventud Obrera Católica, y que dentro de estas organizaciones pues pronto se va a empezar a ver y se va a empezar a hablar de los problemas de los trabajadores, ¿no? Y ahí sí que se puede empezar a ver una incipiente separación con el régimen de parte de la Iglesia. Bien, y por último hablar de la tercera familia, sostén del régimen franquista, que sería por supuesto la Falange, que como ya vimos pues ya no es ese movimiento de ideas josé-antonianas estricto, sino que ya Franco, el ejército, los monárquicos la habían tensionado y la convierten en un mero instrumento para apuntalar pues, este régimen del 36 con el fin de pues, controlar la opinión pública, y que pronto además va a perder relevancia debido pues, a los acontecimientos y al desenlace que se va a dar en la Segunda Guerra Mundial. Bien, así pues el aparato de control social e ideológico se pone en marcha por parte de la Falange, como en cualquier otro estado totalitario, pues van a definir los valores tradicionales como esencia de España, y se va a poner pues, valores como la valentía, la autoridad, la disciplina, la entrega, etcétera, ¿no? Y se va, pues, todo esto controlado también con un estricto aparato de censura, controlando pues, todo lo que es la difusión cultural, y va a establecer pues, instituciones como el Frente de Juventudes y la sección femenina para la formación político-religiosa de las generaciones españolas, ¿no? Y incluso va a implantar pues, la materia de formación del espíritu nacional, que va a llevar pues, a un proceso de fascistización, a ver si me sale la palabra, del régimen, y que podemos ver que, simbología, pues como el cara al sol, que se va a cantar diariamente en las escuelas. España se va a llenar de yugos y flechas, de retratos de Franco por todos los sitios, ¿no? Frente a los que había que alzar la mano, la camisa azul, que ya hablamos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Bien, todo esto sumado a esa labor de la Iglesia en cuanto a la moral, pues va a extender en el espacio público una forma de apuntalar el régimen, ¿no? Es verdad que también podríamos hablar de los monárquicos dentro de estas familias, lo que pasa que aquí sí que se ve una división, ¿no? entre lo que era la rama carlista, que ahí no van a haber muchos problemas, sino que se van a adaptar fácilmente al régimen franquista y se van a encontrar cómodos, y luego los que defendían, los donjuanistas, ¿no? Que defendían
al heredero de Alfonso XIII como sucesor y que querían ya verlo pues dirigiendo la jefatura del Estado, ¿no? Veremos cómo al final de la Segunda Guerra Mundial pues veremos el manifiesto de Lausana exigiendo pues esta restauración y tensionando estas relaciones, ¿no? Veremos que en el 47 la ley de sucesión, donde bueno, se va a abrir esa vía donde se ve la posibilidad de que el hijo de Don Juan pueda ser el sucesor y en el año 48 llegará Juan Carlos a estudiar a Madrid y a formarse, ¿verdad? Bien, esto en cuanto a las bases ideológicas y a la estructura jurídica del Estado, ¿no? Sí que habría que abrir aquí un apartado para hablar de la España de exilio, represión y oposición, y para eso lo que voy a hacer es grabar un breve vídeo a continuación y así lo dejamos aquí y lo damos por iniciado este tema del franquismo con este vídeo. Nos vemos en el siguiente.